aquí Sir de nuevo con un video. En esta ocasión les traigo una buena partida, pero sé que todos se estarán preguntando cómo sigo de salud, cómo he mejorado en estos días. Pues déjenme decirles que ya me siento un poquito mejor. Ya creemos que hemos contrarrestado lo que es el virus. Ya nos rasuramos un poco. Ustedes han visto las historias ahí de Instagram o de TikTok. Por si aún no me siguen en esas redes sociales, aquí abajito en la descripción del video van a estar apareciendo las redes sociales. Así que chicos, he estado entrenando para jugar con un tanque polaco. En ese caso es el Lewandowski, el 60 TP. Así que vamos a narrar esa partida y les voy a enseñar en este replay cómo pensar y cómo hacer daño cuando las situaciones no te son favorables y cuando tu equipo tampoco te permite hacer tu trabajo. Así que chicos, espero que disfruten el video. Vamos con él. Y bueno chicos, ya estamos aquí de regreso. Vamos a estar jugando con el 60 TP, un tanque polaco tier 10. Y vean, el mapa que vamos a actualmente analizar es Himmerdorf. Este mapa es muy pero muy gracioso porque la mayoría de jugadores empieza con este mapa. Si se fijan ahí, el LT432 está diciendo por dónde irse. Yo no sé qué me estaba pasando en este momento. Creo que estaba callado, no lo sé. Pero ustedes díganme en los comentarios qué les parece este tanque. Ustedes han visto cómo fue la subida de la línea. No ha sido muy fácil. No es una de las líneas más destacadas que podamos tener. Pero el 60 TP se destaca por su buen alfa, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de alfa con las balas AP? Pues este tanque hace un daño de 750 con una penetración 250 y el mismo daño pero con una mejor penetración con hits de 317. ¿Qué otro tipo de bala carga este tanque? La HE hace un mayor daño de 950 pero la penetración baja. Entonces, ¿qué quiero hacer en este replay? A pesar de que cualquier cosa suceda dentro del juego, en cualquier momento ustedes se van a ver involucrados, tanto en quedarse a AFK o que su equipo no les ayuda. Y vean, yo arranqué tarde, ya llevamos alrededor de 2 minutos y medio por ahí abandonado de la partida. ¿Qué hago yo? Lo primero, veo al Type 5 y digo, ok, Type 5, tengo un STG aquí, me puedo ayudar con él. Lo importante es tratar de tomar desprevenido el equipo contrario y siempre, pero siempre, buscar el mejor ángulo a su favor. Vean, aquí aparece el liviano. Va a pasar algo, que este liviano nos va a empezar a empujar. Vean, interesante. Le busco un tiro y ahí le fallé. Ese fue error mío. El E4 tampoco colabora, chicos. Ok, vamos a pausar aquí. ¿Qué está pasando? Imagínense, tengo yo dos tanques aliados, un tier 8 enfrentando a un tier 10, no sé por qué. Una recomendación, no sean el LT432, chicos, y tampoco sean el E4. ¿Por qué lo digo yo? Ya van a ver por qué. Si se fijan, yo me comí el tiro del Type 5 que me está disparando balas Hedge, bueno, perdón, balas HE Premium, y logré absorberlo con la oruga. Ahora, estoy esperando que se repare. Me siento tentado a veces de repararlo, otras no. Pero ven, el STG aparece por ahí y logra meter un tiro al Type. Yo reparo y vean lo que voy a empezar a hacer. A tratar de buscar el ángulo porque a mí me favorece ángulo. Otra cosa que va a pasar aquí es, ¿por qué no ataca el Type? Primero porque el E5 tiene mejor daño por minuto que el Type. Entonces el Type, estoy viendo que me está disparando balas HE, me va a estar permatraqueando. Y yo digo, ¿quién le puede ayudar a ese tanque? El E5. Entonces me enfoco en tratar de hacerle daño al E5. ¿Qué significa eso? Farmear daño. Y si se fijan, estoy traqueado, vengo por aquí. No sean el LT, chicos. No sean el LT. Pero, ¿de qué va a servir ese LT en el momento? De nada. Por el momento de nada. Ahí empiezan a atacar a mi aliado y vean. ¿Por qué no me enfoco en el Type? Porque el tanque que tiene mayor daño por minuto es el E5 y que puede castigar a mis aliados. Empiezo a ver que ya castigaron bastante al STG. Ahora sí.
Yo también tengo un largo tiempo de recarga. ¿Me voy a comer un tiro del Type? Sí, me lo voy a comer. Ahora vamos a tratar de matar al E5, que anguló de más su tanque. Ahora este Type 5 va a decir, ok, yo puedo lanzarme hacia el Lewandowski y darme un duelo porque hemos ganado este flanco. El Tortoise está ganando por arriba, hay otro tanque de ellos que ha ganado por arriba, que es el T-54, y hay un tanque muy escondido por el fondo que no recuerdo cuál es. Voy a hacer más grande esto y vean. Aquí hay un tanque que viene, el Tortoise tiene un gran DPM y mi E4, ¿qué hizo? Se fue por toda esta línea sin quererme ayudar con el Type 5. No sé por qué fue así, pero el karma existe y lo vamos a ver. Así que chicos, un duelo contra un Type 5. Vamos a ver cómo libramos esta. Estoy recargando. Vamos a esperar que el Type 5 cometa un error. Estoy pendiente de lo que va a hacer el Tortoise, pero estoy esperando que ese Type falle. Ese Type no ha sido muy agresivo. Vamos perdiendo 3-4. Empiezo a retroceder, veo a Liviar que va por allá y digo, eso es una mala noticia. Espero al Type. Y ven el Type. Me ignoró. Me ignoró. ¿Y por qué retrocedí yo? Porque vi que este escorpión de acá estaba viendo al K. ¿Cómo supe? Intuición, chicos. La única forma de que ese escorpión hiciera algo productivo era o estar apuntando para arriba o para acá. Pero el Type 5 decidió ignorarme. No sé por qué y lo pagó. Ahora viene una parte clave de farmear daño. 3400 de daño en unos par de minutos. Y estuve a AFK. Ahora pienso y digo, ok, Sir, ya no tenés ningún tier 10 por acá. ¿Qué haces? ¿Avanzás por la línea 7 y atacás a esos tanques que están por allá? ¿O tratás de emboscar a los tanques que vienen por arriba? Yo estoy molesto, les diré. Yo estoy molesto porque el E4 no me ha sabido ayudar. El que sí me ayudó es el STG y agradezco a ese jugador por haberse quedado aguantando conmigo. Porque si no hubiera sido por los tiros con él, yo quizás ya estaría con menos vida. Así que chicos, lo importante viene aquí. Empiezo a leer el minimapa y digo, ese IVR va a molestar al STG o lo va a matar. De alguna forma él va a molestar ahí arriba. Yo estoy molesto con el E4 y empiezo a preapuntar al IVR porque digo, ese tanque va a pasar por ahí y listo. Algunos dirán, Sir, te pudo haber escapado ese tiro. Claro, esos tiros a veces se escapan. Y ven ahora lo que hago. 600 de IQ a lo que voy a hacer aquí, chicos. ¿Por qué? Yo veo que el E4 va a lograr meter un tiro si es que lo logra meter. Pero voy a buscar un ángulo en el cual yo pueda castigarlos a ellos. Son dos tanques contra uno. Y aparece un tercero. Ahí se complican las cosas. ¿Por qué me vine por acá? Porque sé que ellos van a pushear al E4 y voy a ver si logro tener un tiro para metérselos. Mi idea es tratar de pegarle un tiro a cualquiera de esos dos. Y miren, elimino al T-54E1. El E4 va a morir. No ha metido ningún tiro. Logró meter un tiro de dos que pudo tener. Y ahora pasa una situación. Empiezo a hacerle creer al equipo contrario que estoy viendo, pero en realidad no estoy viendo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a preapuntar hacia un ángulo. Me voy a quedar angulado aquí para buscar un buen tiro. Y miren, ese tiro fue mucha suerte. Ahora le hago creer al STRB que yo huyo. El Tortoise, me imagino que el Tortoise se cruzó y listo. Ahí viene. Esperamos tener suerte contra el Tortoise. Si tenemos suerte de dos tiros, el Tortoise no nos mata. En lo que él dispara 4 veces, yo voy a ser capaz de dispararle 2 veces. ¿Cuáles son los puntos débiles de un Tortoise? Pues esta cópula de aquí arriba. Y es lo primero que voy a apuntar, nada más recarga. Ahorita, si se fijan, utilicé el hull del STG aliado, que está muerto. Seguimos buscando porque el STRB va a venir en algún momento, pero vamos a tratar de angularnos. Y ven, él falla. Voy y no trato de rushear el tiro, trato de apuntarlo lo más que puedo. Y no hice un low roll. Ahora empiezo a angularme porque sé que el STRB va a venir en algún momento de algún lado. Uno siempre tiene que precaver de dónde van a venir los tiros. 4 kills, 5300 de daño. El escorpión ha sido muy inteligente.
Él se está resguardando. Yo digo, ¿voy por allá o por acá? No, me voy a ir por aquí. Necesito encarar al STRV porque es el tanque que me puede hacer mucho daño. Además, yo tengo la vida suficiente para poder castigar a ese tanque. ¿Voy a cometer errores? Sí, se cometen errores cuando uno busca hacer daño. De hecho, ya vi el T-54 mod 1 y vamos a tratar de angularlos para aquí. A ver si no nos traquea el STRV. Y no aparece. Y miren, tranquilo, tendría que haber apuntado. Ahí tuve que haber apuntado para mayor daño. Pero rusheé el tiro. No debí de haberlo hecho. Ahora le advertí al T-54 mod 1 que yo estoy de este lado. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Dónde está el STRV? No lo sé. ¿El T-54-1 me preocupa? No. No al 100%. ¿Por qué lo digo? Porque si él me traquea me molesta. Yo sé que si yo salgo por esta ventana de aquí, puede ser que alguien me meta un tiro de la parte enemiga. Entonces empiezo a angular. No sé dónde está el equipo contrario. Todavía queda un liviano, 2 medianos y 2 tanques destructor. Aparece el M46 y yo digo, ok, hoy es cuando. Necesito no estar spoteado con el T-54 mod para hacer mi movida. Es lo que estoy intentando hacer ahorita. Tratando de hacer mi movida para que él ya no esté viéndome. Y él retrocede, ok. Aquí es donde yo digo, vamos a hacer la movida. Vamos a girar nuestro tanque. Aquí él bien pudo pegarme un tiro, pero no lo hizo. No está atento conmigo, está en modo sniper. Mire, está solo, ¿por qué no avanzas? Aquel escorpión está FK, yo hasta el momento no lo sé. Y vean, aparece un salvaje liviano. ¿Será que lo logro matar? Yo digo que sí. Con una bala P tendría que matarlo, ¿sí o no? Vean, incluso mi alfa me da para poder matar a ese liviano. Pero en este momento vos entraste tarde al juego. Te tuviste que dar un duelo contra un Type 5 que de alguna forma intimida por el alfa que tiene. Luego lograste sobrevivir a un Tortoise. Quizás todavía estás así con el furor de ¿qué va a pasar? Mi equipo me va a ayudar. Así que voy avanzando, trato de rushear al liviano y ven. Eso sí es suerte y eso sí es RNG. Entonces me empiezo a angular, el liviano trata de salir huyendo y digo, ok, el liviano está tratando de rodearme. Él sabe dónde está su aliado. Yo no sé dónde está el STRV. Yo estoy esperando todavía que el STRV me aparezca por atrás. Aunque ustedes no lo crean. Y vean, mi equipo está del otro lado, empiezan a avanzar. Vamos a ver si logramos meter un tiro. No. Y el liviano se da cuenta. Pero empiezo yo a tratar de angular. Reboto. El T-54 empieza a moverse. No sé dónde está la artillería. Tampoco sé dónde está el STRV. Pero yo digo, voy a avanzar. Ni modo, tengo que avanzar. Mi equipo está avanzando del otro lado. Necesito farmear mayor daño. El liviano se me va a escurrir. Sí, el liviano puede salir de ahí. Ah, ok, miren. Hay algo que se me prende el foco. El STRV ya no está aquí. ¿Puedo seguir yo un liviano? No, yo ya no puedo seguir un liviano. Entonces trato de angularme de tal forma en que ya no pueda atacarme él a mí. Y yo spoteé al escorpión. Y ahí es donde me doy cuenta. Ok, el liviano va a huir. Va a tratar de ir a buscar la artillería. Mi artillería en ningún momento me ayudó. Ella tendría que saber leer el minimapa y saber lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué hago yo? Otros 600 DQ, chicos. Imagínense, yo tenía una bala AP cargada para el liviano. Pero como sé que el escorpión está AFK porque ya no se movió, decido irme tras el escorpión. ¿Por qué no farmear un poco de daño? Hay que ser astuto también. ¿Me puedo comer un tiro del STRV? Es muy probable que me coma un tiro cuando yo cruce y trate de buscar al escorpión. Y el escorpión va a spotearme cuando aparezca aquí. Y listo. Ahí está. El STRV sabe dónde estoy. La zona más segura quizás hubiera sido quedarme aquí donde estoy parado para que el STRV no me atacara. Si se fijan, murió nuestra GW. Y vuelvo a ver a aquel lado y digo, suerte, no me pego. Ah, ok, allá está. Allá está. Ahora cargué una AP, lo rameamos un poquito. Le buscamos para incendiarlo y lo matamos. Ahora, ¿qué sucede? Imagínense, estamos 3 contra 2 contra una artillería. Artillería que no me ha disparado. No sé dónde estará esa artillería. Muy probablemente esté en A4. En ese momento uno dice, ok, sí, está bien. Yo necesito ir a matar a ese STRV. Tengo vida, puedo sobrevivirle 3 tiros con él y necesito pegarle 2. Vamos a avanzar. Pero no voy a avanzar por ese flanco.
Yo ya desaparecí del radar. Trato de buscar una posición para hacer cooldown. Yo imagino que los dos están arrinconados ahí y veo que mi equipo está avanzando. Trato de spotear al STRV. Estoy paciente esperando que llegue el Indian. No me ven. Veo el Indian allá y veo al STRV. Ok, el STRV no puede apuntar arriba de esa ventana. ¿Cómo lo sé? Yo tengo un tanque de esos. Sé que no le da la altura para disparar encima de eso. Empiezo a avanzar, pero también voy precavido porque no sé dónde estará la artillería. La artillería no me va a matar de un tiro, eso lo aclaro. Pero tampoco uno se puede confiar porque no sabe dónde está la artillería. Ahí aparece el Indian ya se ve más valiente después de estar tímido de aquel lado. El STRV dispara y yo pacientemente apunto y no rusheo mi tiro. Pero lo que me parece raro es dónde está la artillería. Yo ya llevo 6 kills, un Top Gun y la artillería estará acá. No, ya no está acá. Y ahí digo yo, ¿por qué no farmear más daño? Llevo 7200 de daño. Hay algo que es importante aquí. Yo, que soy el tanque lento, quizás tuve que haberme ido al cap. Pero mi ambición era buscar más daño. Y eso no está mal, chicos. Eso no está mal. Acuérdense, un gane no siempre define que tan bien has jugado una partida. Hay muchos que te dirán, hey, o compemos y ganemos. Yo estoy entrenando la tripulación de Lewandowski para que tenga una mejor forma. ¿Qué quiere decir eso? Que mi tripulación de Lewandowski sea capaz de pelear en las ranked que estoy luchando porque apenas he jugado 2 días. En un próximo video les voy a traer cómo hice yo para jugar las Clan War, ¿sí? Ese va a ser un video que les va a quedar pendiente por ahí, así que espérenlo. Y el segundo es cómo adquirí este tanque y cómo fueron mis primeras partidas. ¿Por qué? Porque esta partida puede sonarle bonita, pero yo ya estuve practicando antes de esta partida muchas veces para lograr dominar un poco el tanque. Y no digo que lo domine. Así que voy a buscar yo a la artillería. El M103 se quedó por ahí. Yo sé que podemos perder, chicos, pero daño es daño. Y ustedes, si buscan hacer daño, subirle la marca a un tanque, pues lo que necesitan es daño y asistencia. No necesitan ganar o perder. Eso siempre manéjenlo. Así que, chicos, trato de subir. Andamos perdiendo el tiempo. No nos queda suficiente tiempo para ganar. Esperamos a un error de la artillería. Y allá está. La artillería cometió el error de rushar al 103 pensando que era el Indian. No sé. Pero muy bien, porque eso nos permitió el gane. Y logramos salir victoriosos de una partida que algunos dirán, sí, yo no hubiera hecho eso. Pero bueno, lo importante de este clip es que ustedes sepan y aprendan, primero, los puntos débiles de los tanques, a angular un poco su tanque y a tratar de penetrar la mayor cantidad de tiros posibles para sacar una gran cantidad de daño. Y no tengan miedo. Van a haber ocasiones en las cuales ustedes fallan un tiro, derpean el otro tiro y se van a molestar, sí. Pero sigan practicando, sigan manejando un tanque, llévenlo al límite, llévenlo a cosas en las cuales ustedes puedan decir, ok, este tanque lo he dominado, ahora puedo pasar a otra etapa y jugar con otro tanque. Así sean. Y así van a ustedes a sacar las primeras marcas de los tanques, van a sacar una gran cantidad de daño. Y si el tanque no les favorece, ustedes se van a dar cuenta y van a decir, este tanque no va conmigo, no se adapta a mis necesidades, no hago daño. No porque el tanque sea malo, sino que cada uno de nosotros nos ha tocado adaptarnos en algún momento a cómo utilizar cierta cantidad de tanques, ya sea mediano, liviano, pesado, destructor. Y de toda clase, hasta las artillerías. Así que, chicos, déjenme en los comentarios aquí abajo qué les ha parecido este video. Si quieren que traiga más replay de este tipo, por favor, no se olviden de suscribirse. Y pasemos a el escritorio. Y bueno, tanqueros, ¿qué les pareció ese video? A mí me agradó bastante. Si se fijan, terminamos ganando por suerte. La suerte siempre te tiene que acompañar y tenerte fe es lo más importante que te va a ayudar a vos a ser mejor tanquero. Así que no se olviden de eso, chicos. Siempre van a haber buenas partidas, siempre van a haber malas partidas.
Los ganes no lo son todos, lo que importa es que ustedes se hagan daño, que ayuden a su equipo y traten de avanzar para ser ustedes, sí, ustedes, mejores jugadores. Así que de mi parte es todo, los veo en una próxima. Chao, bye.